Bienvenidos a Spartan Minds, el lugar donde vas a conocer a la persona y su historia detrás del ejecutivo. Soy Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, y este es el último episodio de la primera temporada de este podcast. Hoy nos acompaña una de las voces más relevantes del sector financiero. Actualmente preside la Asociación de Bancos de México y es CEO y presidente del Consejo de Bank of America. Tiene una trayectoria en distintas industrias: aviación, medios y gobierno. Querido Emilio, bienvenido a Spartan Minds. Gracias, Juan. Gracias por tenerme en tu programa. Encantado de la vida. Platícanos, por favor, comparte con nuestro auditorio. ¿Quién es Emilio? Pues la verdad es que yo te diría una persona que trabajé sin imaginarme que iba a lograr satisfacer algunos de mis sueños más infantiles, yo te diría, como por ejemplo la aviación y otras cosas, y una persona que siempre buscó por hacer que nuestra vida tenga sentido desde el punto de vista de lograr algún impacto, aunque sea bueno o malo, en la vida de las personas. Tu sueño era la aviación, pero sé que estudiaste licenciado en Derecho. Sí, yo iba a ser economista, Ok. porque era lo que tocaba, ¿no? Entonces mi papá un día me dijo, no seas economista porque vas a acabar en el gobierno. Entonces, pues ya no sabía ni qué estudiar, y un día dije, bueno, pues abogado, en la libre derecho llegué, me metí, y ¿qué crees? Pues acabé en el gobierno también. O sea que los dos caminos te llevaron. me fui para allá. Pero encontré dentro del derecho, encontré el derecho fiscal. Y el derecho fiscal fue toda la revelación, porque ahí es donde te mezclas entre lo financiero y lo jurídico. Y eso hizo que tuviera sentido para mí el tema jurídico, que es una especialidad muy diferente al propiamente fiscal. Cuéntanos un poquito, que normalmente he escuchado esto de lo que tocaba. ¿Por qué? O sea, tus papás habían estudiado, tus hermanos, o sea, ¿tenías una influencia que te llevó a decir, tengo que estudiar algo de este tipo? Pues mi papá era contador, y mi mamá estudió literatura, entonces yo no vengo de familia de economistas, pero a mí siempre me llamó la atención la economía, porque me fascina, me gustaba mucho el encontrar como el sentido común de las cosas, y le encontraban un poco de psicología, un poco de sentido común, y poder encontrar cosas que pueden hacer que el país o el mundo sea mejor. Y me apasionaba, y era bueno para las matemáticas, entonces pues de ahí dije, pues me voy a dedicar a la economía, pero al final de cuentas, creo que el abogado, que el economista sabe qué hay que hacer, el abogado sabe cómo hacerlo. Entonces me ayudó mucho desde el punto de vista de orden, ¿no? De saber que las cosas pues llevan su método, que no hay que tomar atajos porque no resultan, ¿no? Y que hay que planear bien las cosas para poder lograr tus objetivos. ¿Y de dónde viene este sueño del tema de la aviación? Pues desde chiquito yo sí quería ser piloto de avión, y pues desde que empezaron los simuladores, y para mí la fascinación de la aviación desde chico era, yo hasta ahorita todavía puedo decirte que no creo que nos demos cuenta el mundo tan maravilloso en el que estamos, en donde puedes tú conocerlo, pues sin tener que pasarte meses. Antes tenías que pasarte meses, toda una vida para ir a algún país, ¿no? Hay gentes que hasta soñaron con un parque de diversiones donde puedas ir de Japón a Francia. Pues ahorita ya puedes ir, no necesitas mucho dinero, simplemente necesitas las ganas, y te subes a un avión y llegas en 8 horas, 10 horas. Y esa integración que hay de los mundos y de las culturas, el poder conocer el mundo entero, yo creo que es una de las riquezas más grandes desde el punto de vista de nuestras generaciones. Y pues la aviación es alguien que une, es una industria que une culturas, que permite el contacto entre diferentes formas de pensar de un mundo tan rico como el que tenemos la suerte de vivir. ¿Pero te apasiona, por ejemplo, el volar el avión? ¿Te apasiona la tecnología de cómo puede flotar en el aire, la velocidad? ¿O te apasiona lo que resuelve, digamos, como bien dices, el poder viajar de un lado a otro? Salir el viernes en la tarde, viajas a un lado y regresas el domingo en la tarde, y ese es tu fin de semana. Pues lo que más me gusta de la aviación efectivamente es el poder o darle a la gente, pues darme a mí la posibilidad de transportarme a diferentes culturas y regresar de una manera pues muy, muy fácil. Pero a mí lo que más me gusta de la aviación es el generar esa emoción y ese servicio que implica la aviación. O sea, la aviación, la maravilla del avión que vuela, ¿no? Pero luego el servicio que está a bordo y toda la infraestructura que está dentro del negocio de la aviación ya entra en otra fascinación, que fue para mí la suerte que te decía, de que tuve la oportunidad de manejar una aerolínea en esta pasión, porque yo era fiscalista, ¿no? Yo trabajé en el gobierno de fiscalista, luego me fui a hacer temas financieros, fiscales, empresas de medios de comunicación. Y al final de cuentas tuve la oportunidad de manejar una gran aerolínea. Y para mí eso yo no lo podía creer, porque me tocó entrar en lo que siempre había soñado en temas de logística, y me puedo quedar toda la plática hablando contigo del tema de toda la complejidad para bien que tiene la aviación, y cómo una diferencia tan pequeña
en eficiencia puede generar todo un modelo de negocios diferente. Sí, se ve de todo lo que me has contado que es ahí la pasión, ¿no? O sea, así es. Ahora, cuéntanos, o sea, tu camino, ya nos has platicado cómo has llegado hoy en día a ser y representar a los bancos de México. Si nos pudieras contar sobre ese camino, ¿qué decisiones difíciles tuviste o decisiones donde a lo mejor había dos ofertas, ¿no? Y pues decidiste irte por A y no tomar B, precisamente para que pues quien nos pueda escuchar tenga esa forma a lo mejor de evaluar, ¿no? En algún momento, porque sin duda todos nos llegan a tomar decisiones. ¿Y qué elementos tuviste tú que evaluar y por qué lo hiciste para poder llegar hasta donde estás hoy? Pues yo te digo, realmente yo lo que siento es que he sido muy afortunado por cosas que luego tampoco apreciamos, que es que pues tengo la oportunidad de estar vivo, de tener salud y que tuve la oportunidad de tener una educación y una familia que me dio un hogar pues muy sano y que me oiga mi mamá, muy sano, ¿eh? Y eso me dio a mí un sentido de no dejarme complacer por estar viviendo la vida y ser un observador. Y tampoco se trata de hacer no pretendo yo hacer una revelación, pero siempre me entró esa cosquilla. Y lo que yo podría decirte es que lo que he aprendido, y en ese momento, pues yo con toda la atención de no saber qué iba a hacer en mi vida, pues esas noches de que sudas, no se te pasaba a ti, sudas frío, cuando el día que empezaste a abrir el negocio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el círculo que dices, hijo, no sé cómo me va a ir, o no sé si sé lo que voy a hacer, y va. Todo el mundo lo tenemos. Entonces yo tenía esa visión de que pues, no sabía lo que iba a hacer, pero que yo quería concentrarme en hacer algo muy bien. Y esa es, yo creo que mi respuesta es, lo que hagas, hazlo con pasión. Hazlo como si realmente, que además es cierto, puedas transformar el mundo que vivimos poquito. Entonces yo te decía, por ejemplo, me enamoré de los impuestos. ¿Quién se enamora de los impuestos? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues yo estaba realmente apasionado del impuesto sobre la renta. Y luego la aviación igual. Y luego, pues ahora hablamos de la banca, pero para mí lo que hagas es menos importante que cómo lo haces. Y cómo lo haces es, no vienes a perder el tiempo, y esa es mi única contribución que te puedo dar es, no venimos a perder el tiempo en la vida. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que se quedó en el camino por temas de salud, de educación y demás, que los que tenemos esa oportunidad simplemente de estar con salud y con la educación para poder hacer lo que queramos, no podemos defraudar a los que no llegaron con no darle nuestro mejor esfuerzo y dar nuestro mejor empeño para que valga la pena esa oportunidad. Ser un ser humano útil. Exacto. Uy, me imagino que donde has trabajado y de las empresas que has dirigido, también tu nivel de exigencia ha sido crítico, ¿no? Pues y yo te diría, cuando lo disfrutas con esa pasión, no lo sientes. Es más, yo te diría que los momentos que mejor me acuerdo de mis retos profesionales eran los momentos más difíciles. Ya. Y yo te digo, yo tuve un montonal de fracasos. Y fracasos, pues sí, muchos me decían, bueno, es que muchos decimos, no, el fracaso, qué bueno, porque aprendí. Me acuerdo que mi papá me decía, está bien que aprendas, pero no te dediques a aprender toda la vida, ¿eh? Más vale que te pongas algo que funcione. Pues sí, pero el fracaso no es un fracaso a menos que no vuelvas a intentarlo. Eso lo hemos sabido. Y realmente esos fracasos me doy cuenta que sí me ayudaron a pues, tener un poquito más de contexto, un poquito más de apreciación y darme cuenta que en la vida, el que te digo, si te enfocas y te dedicas y además lo haces con pasión, el estrés se te pasa y además hasta lo disfrutas, ¿no? Las crisis las disfrutas porque es la oportunidad de poder hacer una diferencia, ¿no? en lo que estás haciendo. Me encanta. Aquí igual en Círculo de Crédito, yo les digo, el Círculo de Crédito no es para todos porque se exige mucha pasión, ¿no? Si bien no hay empresa perfecta, hay muchas cosas que se tienen que hacer y mejorar, pero con lo que te den y la pasión que tú le impongas, haces que las cosas sucedan. Exacto. Y no, pues te llenas de pretextos del por qué no lo hiciste, ¿no? Oye, entonces, bueno, pues estudiaste, trabajaste en gobierno, luego, ¿de dónde fue tu camino? Bueno, después de la Secretaría de Hacienda, donde me tocó hacer política de ingresos, que es muy divertido porque es la función de poder optimizar la recaudación con los impuestos. Entonces no es recaudación, sino es optimizar, crear los impuestos y modificarlos, obviamente para llevarlos al Congreso para que se aprueben. Y ese fue un trabajo que me encantó y luego de ahí me fui a un despacho de abogados fiscales y no me gustó mucho porque a mí me gustaba pues, pagar impuestos, ¿no? Entonces, pues como que no era muy buen asesor para optimizarlos. Pero realmente abrimos un despacho de abogados fiscales y luego me fui a trabajar a Televisa. Estuve yo encargado 5 años de fusiones y adquisiciones y luego la parte internacional. En la parte de negocios, no en la parte de la cámara, nunca fue lo mío el talento artístico.
Y pues fue interesante porque eso me dio un contexto de lo importante que son los medios en la parte que no es necesariamente económica de la gente, que nosotros el éxito no lo debemos de medir en base a cuánto dinero tenemos. El dinero no es el éxito ni la felicidad. El dinero es un medio para poder tener una vida plena. Y la vida plena tiene que ver también con llenar el corazón de emociones y llenarlo de información, de emociones, de acciones. Y eso todo lo envuelven los medios. Y los medios tienen una labor muy importante en el mundo que le dan y redondean y le dan cuerpo a la vida de uno y la enriquecen en muchos sentidos. Entonces, ahí estuve 4 años y luego tuve la oportunidad, te decía, de manejar Mexicana Aviación y pues fue una etapa muy bonita de consolidación. Se privatizó en esa época porque estaba medio gubernamentalizada. No sé si te acuerdas de Cintra, que tenía Sí. Y fue una etapa muy, muy interesante donde me tocó pues el poder eficientarla y el poder venderla y tener pues más de 20,000 personas ahí, ¿no? Entonces era una operación muy grande y muy interesante y con muchas oportunidades de hacer un impacto. ¿Y ahí en qué momento terminas en la banca? Pues de ahí los compradores, pues ya salí en el 2007 y pusieron a alguien más. Yo muy cordialmente me fui a hacer mis negocios. También he tenido mi época independiente, desarrollos inmobiliarios y cosas que hago yo en negocio familiar. Y de ahí me invitaron a ser el director general de Telemundo. Entonces me fui a Miami, que Telemundo es la empresa de medios junto con Univision, las dos empresas en español de medios de comunicación en Estados Unidos, que es propiedad Telemundo de NBC Universal y en ese momento General Electric se la vendió a Comcast. Comcast, la empresa de cable, entonces pues querían un director nuevo, me hablaron, dije pues sí, esa es la otra, pues, los retos. Y cambio de residencia. Sí, entonces me llevé a mi mujer a Miami y a mis hijas y nos fuimos a vivir para allá y estuve yo 4 años encargado de Telemundo. Y pues fue una experiencia enorme porque ahí sí yo era el que manejaba la cadena de televisión y las estaciones. Y era pues muy interesante. Nos tocó comprar los derechos de la Copa del Mundo, que ahora me toca en México verla. Entonces Telemundo tiene los derechos de la Copa del Mundo de FIFA para este mundial. Nos tocó comprarlas en 2013, puede ser 2014. Desde el 2013 compras los del 2020. Compramos los del 18, Okay. Los del 22 y los del 26. Wow. Bueno, compramos los del 18 y el 22, pero los del 26 vinieron como una extensión porque Qatar lo cambió, si te recuerdas, lo cambiaron al invierno. Sí. Y había habido un tema de que pues, eso impactaba la teleauditorio, porque en Estados Unidos en el invierno está el fútbol americano. Ya ves que en Estados Unidos el fútbol americano es el fútbol. Entonces de ahí vino el 26 en Norteamérica, que se fue como un pilón que ya pues, me toca disfrutarlo ahora en México. Y ya de ahí, yo siempre he estado muy cerca de la banca, pues mi negocio siempre ha sido financiero. Yo sabía que cuando estaba en la aviación, era financiero. Cuando estaba en la televisión, era financiero. Y se me dio la oportunidad enorme, finalmente, en 2014, de llegar a ser, ahora sí, lo que pues para mí siento que me presenta la mayor oportunidad, porque estoy en mi especialidad, que es por eso ahora sí plenamente en el negocio financiero, pero con experiencias en negocios, como les digo, de la vida real, de operaciones pues más de prestación de servicios y de creación de bienes. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo crees que ha impactado tu liderazgo al ser el representante de la ABM? Pues para mí esto fue hace apenas un año y yo estoy muy agradecido y un gran orgullo y una responsabilidad muy grande porque ya llevo 12 años en la banca. Yo pues, siempre me he considerado un banquero, entonces para mí el estar en la banca pues, fue algo que me doy cuenta un poco de que yo batallé mucho en mi carrera para llegar a donde tal vez debí de haber llegado desde un principio, ¿no? Esa es un poquito Pero yo creo que todo se da por alguna razón. Y yo creo que lo que pasó cuando me invitaron a poder encabezar la Asociación de Bancos es que me permitieron regresar un poco a mi época también de cuando estaba yo en el gobierno, de poder trabajar con el gremio, con mi gremio, para poder integrar estrategias de política pública. El gobierno no puede todo, el sector privado no puede todo, tenemos que trabajar conjuntamente y esa visión de colaboración Estado, sector privado, que hace que pueda darse la diferencia, no pidiendo al gobierno necesariamente, sino también aportándole al gobierno y llevándonos de la mano a un camino común, es lo que a mí me incita mucho y me motiva mucho en poder seguir adelante y pues de ahí vienen los proyectos que pues son políticas medio públicas privadas que me hacen sentir que lo que estoy haciendo pues pueda tener un impacto, como te decía, pues chiquito, digo, o grande, ¿no? Ojalá y muy grande, pues en que tengamos un México mejor. Claro, y aparte, pues la banca atiende a millones de mexicanos, parecido a las aerolíneas.
parecido al tema de medios, ¿no? Al final tienes que negociar. Y bueno, a lo mejor negociabas más en el lado de la aerolínea con temas reguladores, ¿no? Ahora de este lado con reguladores financieros. Yo te quería preguntar, ¿es real que el ser el director general de un banco y pertenecer a una asociación como es la Asociación de Bancos de México, es un sueño terminar siendo el presidente o no necesariamente? Para mí, sin duda. Okay. Especialmente porque yo represento un banco que no tiene banca de personas físicas. Okay. Es para mí el que me hayan dado la oportunidad de representar al gremio en todo el abanico. Doble bonus. Yo estoy más en la banca corporativa, claro, en la banca de inversión y en la banca de personas físicas. Pues para mí ha sido un reto muy grande porque me he tenido que meter de lleno a los temas de la banca de personas físicas, que es fascinante, ¿no? El mercado de pagos es así como toda la lógica del mercado de pagos es realmente muy interesante. Y para mí, pues es doblemente satisfactorio el poder estar donde estar. Y sin duda para mí, pues es el punto más alto que he podido aspirar. Y lo que siento es otra vez, yo siento más que yo te diría una satisfacción o el decir ya estoy donde quiero estar, es un compromiso y una responsabilidad de decir, esto no lo puedes aprovechar. Yo me voy a dedicar, y es lo que he estado haciendo. Estamos trabajando de lleno, y a ti te consta con la convención. Totalmente. En empujar lo más posible para lograr los objetivos que no son de la banca, son del país. ¿Y cuáles son? Déjame decirte, muy fácil. La gente dice, bueno, ¿la banca qué hace? Pues deposita, recibes los depósitos, préstamos. La banca, bien manejada, es un acelerador del desarrollo económico de un país. Claro. Acelera el bienestar económico como un medio para un fin. Sí, entonces, para la creación de riqueza. Para la creación de riqueza como un precursor, sí, de un benefactor pleno. Sí. ¿Por qué? Porque la gente, otra vez, la gente más rica, más pobre, pues no es necesariamente más feliz. Al revés, a veces hasta al revés. Pero lo que sí te dan los beneficios económicos es tener la capacidad de tener un hogar sano, que tiene pues, que comer, que tienes la posibilidad de darle educación a tus hijos, una vivienda sana y los precursores para darles una buena educación que permiten que la gente tenga más posibilidades de tener una vida plena en todos sentidos. Claro. Y eso, a través de la banca, lo que podemos hacer si prestamos bien, si hacemos más inclusión financiera, si la gente pues tiene más confianza en depositar su dinero y generar intereses y el interés compuesto, que ahorita lo platicas para que expliques a tu auditorio, porque muchos, yo, por ejemplo, de chico no sabía lo que era. De haber sabido ya estaría jubilado. Y ahorita te digo, realmente el tema de poder hacer bien la banca es potenciar y dar más velocidad a la economía para que podamos generar un mejor bienestar para los mexicanos. Y sin duda hay mucho espacio para mejorar y todos estos neobancos extranjeros que han llegado a México, también la competencia hace que la banca pues, se ponga las pilas y empiece a competir en otros nichos y empiece a cambiar muchas cosas que tradicionalmente como que han sido muy estables. Pues yo te diría que ahí, bienvenida a la competencia. México es un país muy rico en materia de competencia bancaria desde hace muchos años. Tenemos 54 bancos. Claro. Hay gente que dice que tenemos demasiados bancos, hay otros que dicen que no tenemos los suficientes. Yo te diría, 54 es un montón. Y sin duda, la llegada de nuevos bancos trae sangre nueva, trae modelos nuevos. Y otros también pues vienen a reforzar y a refrescar, digamos, los modelos existentes. Y también los bancos actuales pues están siempre encontrando nuevas formas de competir. Entonces da el mejor de los dos mundos para el usuario. ¿Por qué? Pues porque cada uno se va encontrando cómo prestar el mejor servicio para el usuario. Sí, te vuelves tú, estás en el centro de los bancos porque tú eres el cliente. Y entonces pues están ideando cómo darte los mejores servicios para que ahorres, los mejores servicios para que inviertas, los mejores servicios para el crédito. Entonces al final pues tienes toda esta competencia alrededor para poderte, tu cliente, ayudar a elevar tu calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde tenemos una labor que tenemos muy importante en la banca, en contexto de pues, mayor participación de bancos digitales y cómo se van convirtiendo también bancos digitales en bancos físicos y los físicos en digitales, ¿no? Porque hay quien dice, oye, ¿quién va a querer una sucursal si ya puedo ser banca digital? No, sí, hay muchos. ¿No? Pero hay otros que dicen, oye, espérate, yo que prefiero ir a la sucursal. Y como tú decías, el cliente es el que manda. Claro. ¿No? Oye, si yo como cliente quiero ir a la sucursal, pues digo, el banco no está para educarme que tengo que estar digital. Ahora, si yo quiero ser digital, tampoco me educan a, oye, ve a la sucursal. Entonces vamos a ir evolucionando los modelos y los esquemas y como bien dices, pues el más enriquecido va a ser el usuario con una banca, pues como sigue siendo en México una banca de primer mundo, pero siempre un paso adelante en la innovación. Padrísimo. En la parte más personal, ¿cómo generas ese equilibrio y ese balance en lo personal y lo profesional? O sea, tus hijas, tu esposa, todo esto que me cuentas, haberte cambiado de país. ¿Cómo encuentras ese balance? ¿Cómo le haces?
Pues mira, Juan, yo no sé, te haría la misma pregunta a ti, porque yo la verdad no creo que muy bien. La verdad, hago lo mejor que puedo, pero es un reto constante. Yo te diría, una de las cosas que sí he aprendido es que es bien importante lo que estás diciendo tú, el poder mantener un equilibrio. Porque pues, la salud mental, la salud física, el éxito otra vez, tiene que ver con pues, todo un equilibrio de una persona que no necesariamente el éxito profesional te lo va a dar, ¿no? Sí, no, Y yo creo que... tu éxito está reflejado en el éxito de tu esposa y tu familia, que todos ellos te acompañaron. Exactamente. O sea, Y yo te voy a decir, yo realmente creo que en mis épocas mozas, como diría, en mis épocas de joven, pues trabajé de más. Te lo digo así, abiertamente. Yo creo que mi balance lo fui encontrando conforme fui avanzando. Ya. Entonces sí puedo hablar con autoridad para decirles a los jóvenes que no dejen de ver esto. Yo creo que sí es importante lo que decía la pasión, apasionarse, pero esa pasión luego es muy difícil dejarla en el escritorio, irte a tu casa y te vas en la tarde al cine de repente. Y además el home office, pues no sé, en mi época no era muy común. No existía. Yo creo que es bien importante encontrar ese equilibrio entre una pasión, porque realmente vale la pena echarle ganas a lo que estás haciendo, y darte cuenta que en realidad, pues el proyecto de vida, tal vez hasta más importante, pues es el proyecto familiar y el proyecto personal. Entonces, yo no sé si sea el mejor ejemplo. Yo lo que sí te puedo decir es que he sido un ejemplo un poco mejorado conforme me ha pasado el tiempo y espero que mi mujer esté de acuerdo en que pues estoy haciendo un trabajo muy grande para tratar de balancearme mejor. Tengo una familia, pues soy muy afortunado y pues sí de repente me entra como que las ganas de regresar un poco y darles más tiempo o regresarles un poco el tiempo que les quité con esta idea de pues, apasionarme con las cosas que hacía. Sin duda. Fuera del trabajo, ¿qué hobbies, qué practicas, qué actividad te gusta para salir de, digamos, cambiar de mindset? Pues yo antes tocaba el piano. Y porque siempre yo soñaba con el tema de imagínate el ser banquero y pianista, está padre, ¿no? Pero era malísimo. Entonces yo me decidí que por bien mío y de los que me oían iba a dejar el piano y creo que fue una muy buena decisión. Entonces ya no toco el piano, lo tocaba más o menos. Pero lo que me he dedicado últimamente a hacer, además de viajar, que me gusta mucho cuando tengo, no de negocio, sino de viajar, y te digo viajar por este tema de la aviación, a lugares y a conocer culturas remotas, cosas que no están, o sea, no es viajar del placer, ¿no? Viajar para conocer. Esa es una cosa que me encanta. ¿Por qué? Porque me encanta la historia y lo que he hecho ahora mucho es leer. La historia, siempre me ha gustado mucho la historia y ahora pues me he enfocado en leerme todo, bueno, los más libros que puedo. Entonces mi desconecte, digamos, es la historia y ese ha sido como el hobby que he adoptado con más pasión. Fíjate que ahora este tema de viajar se ha convertido mucho en eso, en aprender. O sea, no nada más es ir a la playa bonita, sino decir, oye, ¿cuál es la historia de esta isla o de este país? Las tradiciones, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y te vuelves como una especie como si estuvieras haciendo un programa para poder recomendar el lugar. Varios amigos me han comentado, ¿no? Cómo disfrutan más eso, llenos de preguntas, que sentarse a disfrutar a lo mejor el sol, la playa y el mar, sino poder cuestionarse la historia de los lugares. Totalmente, y eso además te permite, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, a darme cuenta, primero, lo rico y lo grande que es el mundo, ¿no? Y el salir de nuestra zona de confort y darte cuenta que pues, la vida tiene muchas facetas, es de muchos colores, muchos sabores, y todos somos seres humanos y todos somos muy ricos en esta vida cultural. Entonces, pues eso sí te ayuda a abrir los horizontes, a poder ver el mundo más grandote y a su vez más chico, porque pues lo podemos visitar, y el poder enriquecer la vida pues con tener una apertura hacia nuevas formas de pensar, nuevas formas de creer, y es una de las cosas que realmente son de los mejores regalos que tenemos. Si tú se lo hubieras contado a alguien del siglo XVIII, el siglo XIX, que puedes ir y venir de Europa en 2 días, o ir a Asia, o ir o irte a donde quieras. O sea, realmente y te repito, es algo que ya está a nuestro alcance. Antes era un lujo tremendo. Digo, ahorita sí, pues hay que tener un poco de ahorros, pero con los puntos que te dan las tarjetas meses y demás. Sin intereses. Meses sin intereses y puntos, ya sacas tu boleto y te vas. De acuerdo. Querido Emilio, ¿cuál es el siguiente paso en tu camino? ¿Qué planes tienes para el futuro? Fíjate que yo también en eso no soy tan bueno. Porque, o sea, por ejemplo, eso de, jubilarse o retirarse, yo no lo veo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si estás apasionado de lo que haces, claro, pues no es de que, oye, ya me tengo que jubilar, ya me puedo jubilar, pues ¿y qué hago si me jubilo? Si lo que me gusta es lo que estoy haciendo. Entonces yo te diría, para mí es seguir buscando la forma de aprender. Ahorita me trae impresionado el tema de la inteligencia artificial, ya sé que todo el mundo lo trae. Yo estoy
tratando de entender lo más rápido posible y lo mejor posible todo esto que se viene. Y me llena de emoción ver las posibilidades. Hay gente que dice que la inteligencia artificial va a acabar con los empleos y que va a acabar con el mundo. Y hay quien dice que la civilización pues, tiene el 10% de probabilidades de subsistir o de 90% de no subsistir, o al revés. Yo creo que es la gran revolución que nos está tocando vivir y lo que nos va a entregar es un mundo increíblemente mejor. Claro. En calidad de vida, en años de vida, ¿no? El ya vivir 100 años, 150 años a nuestros hijos, nuestros nietos. Mejores herramientas, medicinas, exacto. Entonces, todo esto para mí va a representar algo que me emociona mucho ver cómo se va a crear ese nuevo mundo de inteligencia artificial. Tú imagínate nada más en nuestro sistema financiero y en la banca, todas las posibilidades que se dan, el poder contar con esto, pero vete a lo demás, o sea, hasta en las emociones. Yo de repente necesito saber cómo responder algo, ya le pregunto a mi chat ahí que me oriente, y me orienta mejor que nadie. Entonces, para mí es eso, el poderme reinventar. Y la otra es el tema que traemos, si no quisiera dejar de decírtelo, el tema de la cruzada que traemos en la banca, en México, para fomentar la formalización, la digitalización, y incrementar el crecimiento económico de México, el buscar la forma de poder continuar apoyando este esfuerzo. Y es un esfuerzo que te cuento en un minuto, o sea, es algo, no es nuevo. Yo me acuerdo desde que estaba en el gobierno, me decían, no, pues la recaudación en México es muy baja, tasas altas, pero la mitad de la población está en la economía informal. Esto estoy hablando hace 40 años, pues ahorita está idéntico. Entonces no es un tema de que si nos gusta el gobierno o no nos gusta el gobierno, hay temas sí, más, menos, pero es un problema que hemos tenido estructuralmente en México y en otros países, a través de las decenas de años. ¿Cómo resolverlo? Yo no tengo la solución, pero sí veo como que hay elementos que ayudan y van en la dirección correcta. Y uno de ellos que está, como tú decías, el que podemos actuar nosotros, es el tema de apoyar la formalización de los negocios. ¿Y por qué digo la formalización de los negocios? Porque un negocio informal es un negocio que no puede crecer. Es un negocio que se queda en el subdesarrollo. No tiene historia, no hay forma de cómo ver qué tan rentable es, porque no has dejado rastro en ningún lado, ni en tu historial crediticio, ni en cuentas en banco, porque al final o todo lo movías en efectivo pensando que era algo bueno para ti. Exacto. Entonces yo tengo, por ejemplo, pon el ejemplo de un restaurante. Tengo un restaurante informal. Pues no puedo tener otro restaurante informal, a menos que tenga un hijo que me lo cuide o una pareja. No puedes crecer. No puedo crecer. ¿Por qué? Porque estoy todo en efectivo, no tengo contabilidad, como dices, no puedo tener crédito porque no tengo historial de crédito. Todo esto te afecta a que te quedas chiquito. Y yo creo que esta parte malentendida de decir me voy a ahorrar el seguro social o el impuesto sobre la renta, me voy a ahorrar la comisión y demás, que es muy entendible también, porque muchas veces pues sí hay un tema de verdad de obstáculos reales para formalizarse. O sea, no es una decisión totalmente irracional. Sí. Y por eso es bien importante que trabajemos todos, gobierno y el sector privado, y ahí es parte de lo que te decía en la mano, para reducir esas barreras que no te dejan formalizarte de manera más rápida y más práctica, y que el beneficio sea por formalizarte y que el no beneficio sea por no estar formalizado. Entonces sea obvia la decisión, y la decisión inteligente sea formalizarte, para que puedas, como bien dices, tener un historial de crédito y un crédito bancario, puedas tener tus depósitos que no están en el colchón, los tengas en un banco que te da intereses, y el interés compuesto que nos quedaste a explicar, que es poderosísimo, eso lo explicaban muchos de los que has entrevistado. El interés compuesto es una cosa increíble, el interés del interés y cómo se... Claro. Yo si hubiera entendido el interés compuesto hace 40 años, ahorita tendría una lanita por ahí. Sí, porque es una bola de nieve, ¿no? Pues una bola de nieve. Al final es el capital más el interés que generó el capital, más el interés sumando esos dos, y así todos los días. Todos los días, ¿no? Exacto. Entonces todo esto te lo da la formalización, te permite crecer, te permite apostar a ser grande, y eso lo que permite en la economía de México es que podamos crecer más rápido. México ha tenido un problema de crecimiento desde hace muchos años, donde la tasa de crecimiento de México ha dejado mucho que desear. Este año estamos creciendo al 1%, el año pasado al 1.6%. México debe estar creciendo al 4%. Tenemos todo, somos el país, yo te diría, más rico del mundo. Tenemos un bono poblacional de 30 millones de jóvenes. Bono poblacional, sí. Tenemos a los mexicanos, somos los mejores para cualquier función que me digas. Estamos en la mejor ubicación. Tenemos exactamente los dos mares, en la frontera con el país más rico del mundo, y en la frontera sur, donde la temperatura es adecuada, la agricultura se da, sí. La comida es buena, la gente, y hasta las playas. O sea, totalmente. Tenemos todo. ¿Por qué no crecemos más?
Y una de las razones, y otra vez yo no soy el experto, pues es eso, es que tenemos mucha de la estructura de la economía no genera la productividad que requiere porque está dentro de estos esquemas que le quitan eficiencia, como es el tema de la informalidad. Entonces ahí yo veo un reto enorme y como bien dices, la banca tiene una labor que puede hacer para mejorar, que es ayudar a digitalizar al país. Y ayudar a digitalizar el país también tiene una ventaja, que el efectivo en la economía es un problema. Porque además de los costos que representa riesgo, para la banca. Guárdalo, se destruye, se pierde. Y luego, ¿para qué sirve el efectivo en muchos sentidos? Pues el efectivo alimenta temas de corrupción, temas de chantajes, temas de actividades ilícitas, lavado de dinero. Todo eso se hace con efectivo. Entonces, si queremos un país más seguro, una contribución concreta para que nuestros hijos vivan en un país más seguro, es reducir el nivel de efectivo en la economía. Hay un gran reto que tenemos todos, ¿no? Porque todos trabajamos en el sector financiero, o sea, gobierno, bancos, nosotros como sociedades de información crediticia, es cómo le transmitimos al usuario que hay un beneficio en tener una cuenta de su empresa, que hay un beneficio en tener una tarjeta de crédito y no usar efectivo, que hay un beneficio en pagar impuestos, que hay o sea, creo que nos falta trabajar ahí en poderle transmitir a todas estas personas que no quieren estar en una economía informal, ¿no? Que de alguna forma igual lo heredaron, pero que dicen, bueno, ¿y cuál es el beneficio de no estar aquí? A lo mejor ahí es donde creo que todos tenemos que trabajar en decirle, el beneficio de no estar aquí es este y este, de forma muy sencilla, ¿no? Totalmente. Y además reconocer que tenemos cosas que hacer para que sea cada vez más sencillo ser formalizado. Claro. Y que tengas mayores beneficios como indicas tú. Por ejemplo, estamos hablando con el gobierno y el gobierno hemos tenido un diálogo extraordinario, de verdad. Yo te digo también, después de 40 años de estar en el sector público y el sector privado, yo te diría que ahorita hay un diálogo muy bueno, muy bueno. Y no en todo estamos de acuerdo, pero hay un diálogo. Se hablan las cosas, se platican las cosas y tenemos un fin común que a veces podemos encontrar caminos diferentes. Pero en donde estén de acuerdo, se ejecuta una política y se puede llevar. Exacto. Y una de esas que estamos platicando es el poder, por ejemplo, facilitar el pago de la seguridad social. Porque hoy por hoy, pues tú dices, bueno, pagar impuestos. Bueno, si eres una empresa nueva, una empresa que tienes una utilidad baja o una empresa pequeña, una MIPYME, pues el impuesto sobre la renta no se causa, se casa poco, porque es sobre la renta, la utilidad. Y tenemos el esquema de reciclos en México, que lo podemos mejorar o no, pero hay más o menos creo que opera. Una renta anual. Pero luego tienes el tema de la seguridad social, donde el cálculo y el pago de la seguridad social, donde es todo o nada, porque tienes que pagar la jornada entera, las 40 horas, calcular la nómina. Pues a veces la nómina es el costo más importante y a veces no recibimos el beneficio porque alguien pues, tal vez no quiere toda la seguridad social. Claro. Quiere nada más servicios médicos o jubilación y demás. Y estamos en el todo o nada y no podemos generar estos pagos compartimentalizados por horas y por estructuras y por tipo de seguro. Eso lo estamos trabajando con el gobierno. Flexibilidad y paquetes. Y sencillez, es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si podemos abrir una ventanilla única donde se paga la cantidad que sea la adecuada, la que corresponda a un esquema simplificado, pero un pago único mensual que resuelva el tema del impuesto sobre la renta y seguridad social para que esa parte la tengamos resuelta. Y así estamos trabajando con el gobierno para encontrar formas, porque evidentemente sí hoy por hoy tenemos fricciones que podemos reducir para que la gente le sea todavía más, como tú decías, más evidente, más claro y con más claros beneficios el poder estar formalizado. Pues qué bueno que se está trabajando en eso, porque se veía que nada más es más crédito y más barato a las pymes, pero la pyme no es nada más crédito y más barato. La pyme necesita un programa especial de cómo pago el IMSS, de cómo pago protección civil. Te lo digo porque yo tuve un emprendimiento y cuando tienes un local, al siguiente día te llega protección civil, te llega que si los bomberos, que si el seguro social, que si tus planes, que si... O sea, entonces dices, híjole, este es el beneficio de ser formal. Entonces, como bien dices, debería haber un paquete, un esquema, donde si tú estás de este tamaño, pagando esta cuota, tienes tu permiso, tienes tus elementos cubiertos para que nadie te venga a extorsionar o a tratar de sacar pues, provecho, ¿no? de que eres un emprendedor nuevo. Y ahora sí dices, mira, qué padre, ¿no? Estoy en este paquete el paquete del pago de impuestos, si lo vuelves un paquete transversal de que una pyme de tal tamaño entra en este paquete y con esto tienes cubierto todos estos permisos,
¿Cuál va a ser el pretexto que un emprendedor diga, no, ni con eso quiero ser? Totalmente de acuerdo. ¿No? Y en México además somos muy emprendedores. En México tenemos aproximadamente 5 millones de empresas en el país. 5 millones. Sí, Por ejemplo, Estados Unidos tiene 8. Tenemos y una dan gran cantidad de empresarios. 90% de los empleos en México, todas las MIPYMES. Claro, y todas las personas que trabajan por cuenta propia o que tienen su negocio propio, pues son empresarios. Claro. Entonces luego uno piensa que el empresario es el gran empresario. Todos, digo, la mayoría de los mexicanos, bueno, no la mayoría, ¿verdad? Pero 5 millones de mexicanos son unidades de negocios que les consideramos MIPYMES, que están trabajando todos los días como empresarios y tienen y merecen que estemos tras de esto para poder facilitar su camino hacia un éxito, porque ellos son los que van a hacer la diferencia en el país. Y para desde esa perspectiva, crecer. Yo te iba a decir también, una de las cosas que tenemos en la banca es que hoy por hoy la banca ya tiene un crédito otorgado, el sector privado, a la economía de aproximadamente el 38% del PIB. O sea, todo el crédito de la banca y el sector privado a la economía del país representa aproximadamente el 38%. Muy bueno. Ahora, esto tienes que ver que pues, es muy bueno porque estábamos muy bajos en el 94 cuando vino la crisis y en el 2000 o sea, hemos tenido como que bastantes crisis que afortunadamente en México ya pues espero que hayamos aprendido lo suficiente para que podamos mantener esta estabilidad que se ha logrado ya a través de muchos años, donde hemos estado creciendo y construyendo por encima de estas lecciones, y eso nos ha llevado ya a regresar a niveles de crédito de este nivel. Pero este nivel de crédito, si lo comparas a nivel mundial, es bajo. Hay otros países que tienen el 60, hay otros el 70, otros el 80, otros hasta el 100, Estados Unidos el 120. Eso lo que nos dice es que tenemos todavía una gran oportunidad de penetrar el crédito todavía más. ¿Y cómo le hacemos para penetrar el crédito? Pues la mejor forma es que la gente quiera pedir un crédito. Yo puedo llegar contigo y decirte, oye, amplía tu fábrica porque te presto. Pues no, dices tú, primero me dices, oye, quiero ampliar mi fábrica, préstame. Claro. O sea, la decisión de inversión es lo que detona el crédito. Y la decisión de inversión tiene que ver con ¿qué? Con el negocio. Tiene que ver con que crezca el negocio, con que haya, y eso tiene que ver con que haya confianza, con que haya dinámica económica. Entonces, todos estos precursores de que haya más inversión en el país son los que tenemos que trabajar con ellos para que la banca pueda llegar e incrementar el crédito. Y lo bueno es que hoy por hoy la banca está muy sólida, índices de capitalización arriba del 20%, y tenemos la liquidez necesaria para poder acompañar al país y crecer, como le platicábamos en la convención que ahí nos vimos, para llegar al 45% del PIB en el crédito al sector privado para el 2030. Es un reto enorme, tiene que ver con el crecimiento económico. Este trimestre, pues ahí vamos, porque no fue un trimestre muy bueno que digamos, pero estamos convencidos que el 2026 es un año de transición, donde se van a empezar a aclarar las cosas como el Tratado de Libre Comercio, como los temas del plan de inversión que está promoviendo el gobierno federal, que creo que es muy, muy poderoso. Sí, el Plan México. Plan México, para que poco a poco esta confianza, esta certidumbre, estas nuevas reglas empiecen a permear a través de mayor inversión, mayor crédito y mayor velocidad de la economía. Velocidad, tracción y que muevan la economía. Bienestar y pues mejores Me acabo de dar cuenta de algo, que ya mató tu pasión por la aviación y ahora es la pasión por la parte de ayudar a las pymes, ¿no? Y de ayudar a los new to credit, a la gente que no ha tenido este beneficio de usar el crédito a su favor. Me encanta cómo te apasiona, ¿no? Y bueno, y qué mejor que seas el presidente de la Asociación de Bancos de México, que tengas esa pasión para que las pymes tengan esta herramienta para poder crecer y también el consumidor que nunca ha usado el crédito, pues lo obtenga y pueda seguir creciendo. Totalmente de acuerdo. El crédito realmente es poder anticipar el consumo futuro. Y con eso, bueno, ya no quiero tomarte mucho más tiempo, pero yo me acuerdo, no sé si tú en tu época, pero había que ahorrar para tener una casa. Por supuesto. Ahorrar. Entonces te pasas ahorrando pues hasta los 40, 50, 60 años de edad para poder muchas veces dar el enganche. Sí. Y poder pagar una casa. Y ya a los 60 años de edad, pues ya los hijos ya crecieron. No, pues ya no la necesitan de 5 cuartos. Ya se casaron y te quedaste con tu casa de 5 cuartos, pero ya es tuya. Exacto. Entonces, el tema del crédito es así como anticipar el ciclo económico. Por supuesto. Es decir, te doy tu casa ahorita y ve generando la riqueza y me la vas pagando. En lugar de esperarte a gozar la casa 40 años a que juntas el dinero. Entonces, ese ciclo anticipado, la ventaja es que en México apenas lo estamos teniendo. Y entonces quiere decir que hay mucha capacidad de crecimiento económico que todavía no está recibiendo la economía mexicana porque apenas estamos viendo ese círculo virtuoso que empezó, yo te diría, hace 15 años con tasas de abajo del 10%, hipotecarias,
del crecimiento tan grande que está habiendo el crédito al consumo. En México, con la información de los burós de crédito que permitió penetrar mucho más el crédito en la economía. Y todo eso está dejando que poco a poco se vaya acelerando ese ciclo de anticipación en el consumo que va a permitir que pues, podamos hasta duplicar el PIB de una manera simplemente por el tema de poderle otorgar a las personas la posibilidad de anticipar una compra. Sin duda, ya hoy en día las generaciones millennials, centennials son generaciones digitales y son generaciones que ya valoran el tener una tarjeta de crédito que les permite viajar, que les permite comprar, que les permite pedir un taxi, que les permite pedir comida. Entonces, antes lo podías hacer en efectivo saliendo de tu casa. Ahora en este mundo digital, pues ayuda muchísimo a todo esto y a valorar el tener un instrumento, débito o crédito, wallet, como le llamen, que te ayude a poder interactuar en este mundo digital. Entonces, creo que, como bien dices, ya se venían creando, digamos, las estructuras y las políticas alrededor de esto, pero la pandemia y volverse en un mundo digital fue el empujón que nos hizo falta y que hoy en día nos trae a que todas estas nuevas generaciones valoren mucho y sin duda que lo van a usar muchísimo. Totalmente, y nos vamos a acordar de cuando teníamos que andar con la morralla ahí que te rompe la bolsa. El cinturón que tenía un cierre y guardabas ahí tus monedas de plata. Es increíble, yo de veras ahorita todavía no me acostumbro a que con mi celular puedo pagar. Y ahí lo que estamos haciendo es trabajando con el Banco de México y con la Secretaría de Hacienda muy de cerca para acabar de también facilitar todavía más los pagos, claro. Con los CODIs, el DIMO. Sí, que no necesites la tarjeta física. Exacto, con simplemente lo que le llaman sin contacto. Sí, y además, sea un reloj inteligente, sea el celular. Exacto, y entonces con esto pagas, pero también puedes cobrar. Sí, o sea, claro. Ya no necesitas el famoso punto de venta, la terminal, pues ya puedes tú habilitar un celular a que sea una terminal. No, y ahí haces una transacción y estás generando economía. Sí. Y si los dos son formales, pues empieza a crecer, ¿no? Sí, pues a hacerse más grande. Exacto. Si hubiéramos apostado ayer a que perdían las Pumas y ganaba el Cruz Azul, ahorita te cobraba la apuesta con mi celular. ¿Eres Puma? Pero no apostamos. ¿A quién le ibas, por cierto? Yo le iba al Cruz Azul. Al Cruz Azul, está muy bien. Yo le iba a los Pumas, así es que bueno. Caray. Bueno. Estimado Emilio, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, por tu charla. Y bueno, viene el momento de entregarte el espartano. Mira. Este espartano es la unión del ADN de los colaboradores en Círculo, donde tuvimos que aprender, luchar, dar todos los días nuestra mejor versión y pues tener resiliencia sobre todo, porque pues hay oportunidades, hay crisis, pero también hay que saber cómo dentro de la crisis hay oportunidad también de crecer, ¿no? Entonces, sin duda que después de escucharte, eres un gran espartano y quiero compartir esto contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.